Una de las características extraordinarias del Evangelio de Lucas es que es un evangelio que demuestra claramente que Dios escoge al que menos la gente pensaría que Dios va a escoger, que Dios incluye a personas que muchas veces nosotros no incluiríamos. Y eso es interesante porque el evangelio es buenas noticias para aquel que no tiene ninguna. Es buenas noticias para aquel que no tiene esperanza. Es buenas noticias para aquel que está constantemente limitado o limitada a las circunstancias que le rodean. Aquí en el capítulo número 8, versículo número 1 del Evangelio de Lucas, nos dice que después de esto Jesús estuvo recorriendo pueblos y aldeas. ¿Ok? Y dice, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Imagínense esa lista de mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Mujeres que en un momento dado serían rechazadas por su sociedad, pero que Jesús incluye en su amistad. Así que en esta lista Lucas nos recuerda que aquellos a quienes la sociedad excluye, Jesús incluye. Aquellos a los que la sociedad rechaza, Jesús abraza. Aquellos a los que la sociedad pone a un lado, Jesús incluye en su equipo de trabajo. María, que se llamaba Magdalena, Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana, diferentes mujeres, diferentes personas que están siendo incluidas en el mensaje y en el movimiento del reino de Dios. En el capítulo 8:4 dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto a las semillas la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una gran cosecha del 100 por 1. Si se dan cuenta, el sembrador siembra en todo terreno o esparce en todo terreno, y al final los resultados se dan, pero la siembra se hace de todas maneras. Algunas veces nosotros podemos pensar que hay cierto tipo de personas o cierto tipo de individuos que tal vez no van a recibir la palabra o no van a recibir el mensaje del reino, y por lo tanto decidimos no compartirlo con ellos. Y sin embargo, el sembrador, esta historia nos enseña que el sembrador indiscriminadamente está sembrando, y quien responda es cosa de ellos, pero él sigue sembrando. Y nosotros, como sembradores de las buenas nuevas de Jesús, debemos hacer lo mismo, sembrar y dejar el resultado al Señor. Algunas veces nos podemos sorprender de que hay terrenos que parecieran no apropiados y sin embargo son fértiles, y hay terrenos que parecieran ser fértiles y sin embargo no son apropiados. Por lo tanto, como nosotros no sabemos cuál es el terreno o cómo es el terreno, debemos continuar sembrando la semilla y confiando en que Dios hace la obra, en que Dios es el que produce el resultado. Como el apóstol Pablo nos recuerda también, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que nuestra función no es determinar si María es una endemoniada, o si Juana está enferma, o si Susana tiene un mal carácter, o qué sé yo. No, nuestra función es continuar proclamando el mensaje que nos ha sido dado y dejando que ese mensaje transforme desde adentro hacia afuera a las personas que tienen que transformar. Al final del día, el corazón solo es conocido por Dios, y las personas que van escuchando muchas veces pueden estar cambiando y ni siquiera nosotros lo sabemos. La obra de Dios a veces es silenciosa. La obra de Dios a veces es como anónima, y Dios comienza a transformar y a cambiar el corazón desde adentro hacia afuera. Pero nosotros tenemos que decidir quiénes son los que pueden responder y quiénes son los que no pueden responder, porque esa es una obra de Dios. Y aquí nos dice claramente que el sembrador hizo lo que tenía que hacer, que era esparcir la semilla. Ahora, las tierras respondieron de acuerdo a cómo estaban, el terreno respondió de acuerdo a cómo estaba, pero al final del día la cosecha se dio a pesar de las circunstancias. Y esa es la clave. Nosotros, donde quiera que estemos, continuemos sembrando esa semilla, y que la cosecha se dé a pesar de las circunstancias, a pesar de los terrenos, a pesar de las dificultades. La clave está en dejar que Dios sea el que sane, que Dios sea el que libere, que Dios sea el que
produzca los nuevos comienzos y que las vidas sean transformadas. ¿Se va a salvar todo el mundo? ¿Se va a transformar todo el mundo? Por supuesto que no. Hemos visto a lo largo de la historia que mucha gente no ha querido responder al Evangelio, y si ha respondido después no ha querido más con el Evangelio. Pero eso no es el punto. El punto es que nosotros sigamos sembrando, y que nosotros sigamos regando, y que nosotros sigamos confiando en que Dios hace su obra fiel. Este es el Dr. Alfredo Delgado hablando contigo desde el sur de California, y que Dios te bendiga grandemente este día de una manera muy especial, y que sigamos orando e intercediendo por la paz de este mundo, en este caso en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, en la India, en las necesidades tan grandes que hay allí, en otras partes del mundo como Venezuela, Colombia y otras partes del mundo. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.